en el 2009 tiene un cuadro suboclusivo, se le diagnostica estenosis de la anastomosis y se le practica una dilatación hidroneumática. Se le da esteroides, acetoprina y 5-ASA que se mantienen a niveles adecuados, y 5 días después de que se le pretende quitar los esteroides, la paciente recurre con vómito y dolor abdominal y se le reinicia el corticoide. Y se mantiene así por 3 meses. Se le vuelve a dilatar en abril del 2009. La paciente tiene entonces además una enfermedad estenosante y es una enfermedad dependiente de esteroides. La imagen radiográfica que ustedes ven retrata la obstrucción distal del intestino, el nivel hidroaéreo. La imagen contrastada muestra el engrosamiento muy limitado de la pared, y esta imagen que expresa en la flecha el engrosamiento asimétrico y extenso del intestino. A la paciente se le dilata un par de veces, como lo mencioné. Ustedes ven la imagen en el antes y aquí ustedes tienen la imagen en el después. ¿Cómo se consigue dilatar estrecheces que no son mayores de 5 centímetros y que permiten documentar que la mucosa, como es típico de la enfermedad de Crohn, tiene una afección segmentaria, dejando espacios de mucosa de aspecto aparentemente normal? Vamos a continuar. Por esta evolución deciden darle un biológico, en este caso infliximab, a una dosis convencional de 5 miligramos por kilogramo. Desafortunadamente expresa una reacción alérgica y se le cambia a otro biológico, adalimumab, y así se le mantiene por 18 meses, pero la paciente no respondió. Se somete a una tercera cirugía y se le hace una resección enteral y una anastomosis primaria con una extensión o una adaptación tipo Miculix. Esta es la pieza quirúrgica. En un acercamiento se puede apreciar el engrosamiento asimétrico de la pared intestinal con una mucosa aparentemente sana. Se mantiene asintomática hasta el 2011, pierde peso, tiene anemia de 4 gramos, se le administra hierro, incluso se le da eritropoyetina. El hematólogo piensa que la acetoprina es la causa y se la retira. Se encuentra anémica la paciente y sigue con diarrea. Tenemos una enfermedad, además ahora con repercusión sistémica. La hemoglobina más reciente de 7 gramos, hipocromía, hipoalbuminemia. Se le miden los niveles de 6-tioguanina, que es el metabolito activo de la acetoprina, y se encuentra por debajo de lo habitual. Y esto nos pone en el contexto de la necesidad de optimizar o individualizar el tratamiento por el metabolismo que tiene cada uno de los pacientes. Aquí tienen ustedes las imágenes más recientes, donde se ve una imagen que se describe como hipercaptante, la imagen del peine, que le llaman así, y la presencia de un absceso pararrectal y el engrosamiento de la pared sigmoidea. Aquí en un acercamiento se aprecia el absceso de la región perirectal. Esta historia refleja el curso natural de la enfermedad, y la pregunta que les pongo a su consideración es: ¿qué opciones médicas pueden modificar esto? ¿Cuál es el objetivo? Y lo decía la doctora Galeano: el control completo de la enfermedad con un margen adecuado de seguridad, inducir y mantener la respuesta, eliminar los esteroides, curar las fístulas, evitar las intervenciones y las hospitalizaciones, normalizar la calidad de vida, y todo esto se expresa en una palabra: curar la mucosa. Y la idea que teníamos en el pasado de quitarle la diarrea o el dolor como único objetivo ya no es suficiente. La idea es normalizar la estructura y lograr la remisión histológica, y entonces el paradigma es más allá del control de los síntomas, es el control de la enfermedad, que es lo que ustedes van a leer como la remisión profunda. Y luego vienen las preguntas que debemos contestarnos: ¿a quién tratar con biológicos? ¿Quién no lo necesita? Les acabo de relatar las características clínicas y paraclínicas de mal pronóstico. La enfermedad se debe, o el tratamiento se debe limitar a pacientes con enfermedad moderada grave, y cosas que debo de considerar antes de someter al paciente al tratamiento. Se discute hoy si deberíamos ser más agresivos y empezar con biológicos combinados con inmunosupresores, el esquema de arriba abajo, top down, o bien individualizar y hacer una aproximación acelerada de acuerdo a la respuesta en periodos de tiempo definidos. La pregunta que pongo en la diapositiva es: ¿más temprano es mejor? Y luego la siguiente pregunta: ¿y cuál biológico? ¿Cómo darlo?
dosis, combinación, cómo mantengo la remisión, qué hago cuando pierdo la respuesta. Evidentemente en 15 minutos no puedo contestar todas estas preguntas y voy a limitarme a las que consideré más importantes. ¿A quién darle el medicamento? No todo paciente con enfermedad inflamatoria debe recibir tratamiento biológico y deben tener uno cuidado cuando hay estenosis, porque es una contraindicación relativa. A un paciente le debo hacer un esquema de vacunación al diagnóstico, porque no sé cuál va a ser la conducta del paciente y en algún momento voy a tener que usar inmunosupresores. Tengo que retratar el estado de la enfermedad, evaluar y descartar complicaciones, y en este apartado la resonancia cobra particular importancia dado que la radiación de tomografías recurrentes va acumulándole en el paciente riesgo, y descartar contraindicaciones, en especial enfermedades infecciosas ocultas y enfermedades sistémicas. Contraindicaciones absolutas: la respuesta alérgica a las proteínas murinas en el infliximab, infecciones en proceso como intraabdominales o pélvicas, falla cardíaca importante, cáncer concurrente, y son contraindicaciones relativas la enfermedad fibroestenosante o la discriminación entre enfermedad inflamatoria. La enfermedad desmielinizante, que cuando la vives con un paciente te queda un muy mal sabor de boca. Llegan con enfermedad inflamatoria y encuentras a un paciente con desmielinización y paresia, historia de cáncer previa. Antes de iniciar el tratamiento habrá que hacer la historia clínica habitual, recabar la historia de vacunación, tomar exámenes de laboratorio, determinar si el paciente se ha vacunado para la varicela, buscar seropositividad para virus B, C y para VIH, y hacer el tamizaje para la tuberculosis, hacer estudios de imagen, y entonces una vez que aseguramos que el paciente está adecuadamente vacunado, y si no, vacunarlos para la influenza, para el papiloma, para la hepatitis A y B, para el neumococo y para el meningococo. Entonces, un paciente en terapia inmunosupresora no debe recibir vacunas de virus vivos. ¿A quién tratar? ¿Cuándo podemos definir a un paciente con mal pronóstico? En esta serie que se muestra, se retratan diferentes trabajos, todos ellos consideran como eventos la mortalidad, la dependencia a corticoides, las complicaciones locales, las enfermedades incapacitantes, la enfermedad severa. El común denominador de estas series es la edad de inicio del padecimiento, antes de los 40 años, y la enfermedad perianal, así como el uso de corticoides. De esta suerte, si un paciente reúne por lo menos una enfermedad de inicio temprano, requiere corticoides o es dependiente de ellos y tiene enfermedad perianal, ustedes pueden ver que el valor predictivo positivo es que el 93% de ellos van a requerir cirugía en los siguientes años. Ese es un paciente elegible al tratamiento biológico. También por estudio endoscópico, la probabilidad de que un paciente requiera colectomía si tiene úlceras profundas, cuando estas abarcan más del 10% en algún segmento del intestino, se ve expresada en esta serie. Ustedes pueden ver en rojo los que tienen úlcera profunda. A 8 años, el 62% requirieron cirugía con respecto al 18%. Ese es otro criterio para iniciar biológico. ¿Cuándo tratar? Empezar tarde o empezar temprano, y creo yo que el momento de la intervención tiene un efecto perdurable. Los estudios de registro de drogas como adalimumab muestran en esta diapositiva cómo en el grupo que tenía una evolución de menos de 2 años, lograron la remisión un 51% con respecto a aquellos que tenían evolución de más de 5 años. Esa fue una diferencia estadísticamente significativa. Y si lo que queremos ver es la curación de la mucosa, los que tenían una enfermedad temprana lograron curación de la mucosa el 44% con respecto al 21%, prácticamente el doble. No es el biológico, es la naturaleza de la enfermedad y el tiempo de evolución lo que determina el comportamiento. Y esta diapositiva muy usada retrata que el componente de la enfermedad de Crohn, inicialmente inflamatorio como se ve en esta diapositiva, va transformando su rostro a una enfermedad estenosante y penetrante como la paciente que les he comentado. Las medicinas biológicas trabajan en la etapa inflamatoria, no desvanecen cicatrices.
El ensayo del Dr. Gerde Heinz retrata cómo la proporción de pacientes que se trataron inicialmente con tratamiento con infliximab, la diferencia con respecto al tratamiento convencional fue absoluta, y al paso de las semanas todos terminando combinando medicamentos, y lo mismo sucedió con la terapia inmunosupresora. Lo que es relevante del trabajo del doctor es que los que empezaron con tratamiento biológico lograron una reducción y desaparición de las úlceras en proporción significativa. Entre más pronto comiences en un paciente que tiene indicación, vas a obtener mejores resultados. Pero la otra aproximación es lo que se ve en esta diapositiva. La enfermedad puede ser leve, como se ve aquí en la diapositiva, y puede uno tratarlo con 5-ASA o con budesonida, pero poner un lapso de tiempo razonable. Si el paciente no responde en el primer o segundo mes, debes cambiarlo y escalarlo a inmunomodulador. Si el paciente está estable, entonces se mantiene sin esteroides en un lapso de 3 meses y continúa así. Si la enfermedad es grave e iniciamos con corticoides e inmunomoduladores, en 2 a 4 semanas debemos valorar la respuesta. Y si el paciente no ha respondido, entonces debemos cambiarlo a tratamiento biológico, porque algunos de ellos van a requerir otro tipo de tratamientos. Entonces surge una pregunta: ¿y entonces cómo le hago yo para definir remisión y cómo la mido? De acuerdo a la aseveración de la agrupación ECO, los pacientes que tienen datos clínicos de mal pronóstico son los más adecuados a recibir tratamiento con tiopurinas, con metotrexate y con el tratamiento biológico. Debemos emplear agentes tempranamente en pacientes con afección extensa del intestino delgado, del tubo digestivo proximal, con enfermedad rectal grave, gente joven, que tienen enfermedad perianal, que tienen componente estenosante o penetrante, o que tienen úlceras colónicas profundas. Estos son los pacientes que debemos de considerar. ¿Y cómo elijo a los pacientes? Nuestra actitud ha sido más reflexiva. Los consideramos en pacientes con enfermedad crónica de larga evolución. Ahora pensamos que en un episodio grave deberíamos de usarlo, sobre todo si ya le traté con esteroides. Ahora los considero yo como en pacientes que tienen enfermedad temprana, después de que les doy azatioprina y no veo respuesta. Y esto ya es un poco triste. Hubiera querido iniciarlos en pacientes con estenosis o con enfermedad penetrante, como la jovencita que les estoy presentando. Y deberíamos empezar a pensar en dar el tratamiento cuando el paciente es identificado antes de que se complique. ¿Cuál agente? Hay 3. Los habituales y otros que están en desarrollo, y la elección va a depender de la preferencia del paciente, de la respuesta clínica, de mantener una remisión estable a largo plazo y del costo. Pero la afirmación de ECO es categórica: todos los medicamentos disponibles tienen similar eficacia y perfil de eventos adversos, y la elección va a depender de lo que el paciente y ustedes decidan. Cuando uno compara los resultados, porque no hay estudios que comparen uno con otro, el infliximab, la mayoría de los estudios eran pacientes que no habían recibido nada, y 1/3 habían recibido inmunosupresores. En el caso del adalimumab, la mitad ya habían recibido biológicos y la mitad estaban recibiendo inmunosupresores. No son comparables entonces los porcentajes. Sin embargo, a un año de tratamiento, cerca del 40% de los que reciben infliximab responden. Por eso es que me pedían que yo hablara de nuevos tratamientos, porque todavía quedan 6 de 10 que requieren algo distinto. Y aquí está el porcentaje con adalimumab. No es distinto, 41% a un año. Son equivalentes. Pero ¿qué quieren los pacientes? Este trabajo del Hospital de St. Mark's en Londres retrata la experiencia de una población de 33 años de edad, una proporción equivalente de hombres y mujeres, a los cuales se les dio adalimumab e infliximab. 2 de cada grupo de inmunomoduladores, recaídas de enfermedad inflamatoria 19 contra 32%, cambiar de biológico 1 contra 5%, y nivel de inflamación 8 contra 10 puntos. Esto sugiere que debemos usarlos combinados. ¿Cuánto tiempo tarda un paciente una vez que le quitas el biológico? Porque el paciente y la compañía que te asegura al paciente te pregunta hasta cuándo. Considerando el género, cirugía, esteroides, nivel de hemoglobina, cuenta de leucocitos, nivel de proteína C reactiva y el índice de actividad de enfermedad inflamatoria.
Los que tenían menos de 4 criterios de mal pronóstico se mantuvieron libres de recaída. En cambio, en la medida que aumentabas el número de criterios, ese paciente recurre. Esto ya te da una idea de a qué paciente no le debes de quitar el biológico. ¿Cuándo debemos suspenderlo? Entonces, no hay datos suficientes para recomendarlo. Hay datos que sugieren que hay un grupo o subgrupo de pacientes que se van a mantener libres de enfermedad hasta por un año. Y entonces, la pregunta final que voy a hacer es, ¿y si pierdo la respuesta, qué hago? En este estudio, donde utilizaban, como recomienda el fabricante, adalimumab cada 14 días, tenían un grupo de pacientes que se trasladaron entonces a la forma abierta, y este grupo de pacientes, 2 de cada 3, dándole el medicamento cada semana, lograron un buen resultado. Entonces se puede aumentar la dosis para conseguir un resultado. Este algoritmo un poco complicado señala que lo que debemos hacer ahora es monitorizar para descubrir una enfermedad grave utilizando diferentes parámetros y considerar la respuesta a esteroides previa. Si el paciente no ha recibido esteroides, dárselos y lograr la remisión y la curación en un periodo corto. Si no responde en un lapso de 2 semanas a 4 semanas, cambiarlo a un biológico y buscar la recuperación de la mucosa en un lapso de 8 semanas. Si no responde, entonces tenemos que optimizar el biológico o buscar un tratamiento optimizado o un tratamiento experimental. Adiós. En conclusión, las estrategias para identificar pacientes candidatos a tratamiento biológico nos van a permitir obtener mejores resultados y los objetivos se han redefinido. Ya no es hacerlos sentir bien, sino documentar la respuesta a través de pruebas de laboratorio como la calprotectina, estudios de imagen como la resonancia y la endoscopía usada juiciosamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Bosque, por su excelente conferencia. El siguiente conferencista nos va a hablar sobre prevención de cánceres digestivos con dieta anticáncer. Ya lo conocemos, el doctor Luis Alberto Ángel, profesor titular de Medicina Interna de la Universidad Nacional, nuestro profesor que desde hace mucho tiempo está preocupado por la nutrición. Esperemos que no nos vaya a dañar el almuerzo. Está listo.